La buena noche. De nuevo con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Voy a hacer la lógica presentación de los contertulios. Comienzo con Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Paco Rodríguez. Buenas noches, Paco. Buenas noches, gracias por cambiarme el nombre. Paco Gutiérrez, perdón. Y José Luis Gutiérrez. Bueno, ya que he dicho, pues gracias por que me ha hecho primo. He trasladado. Ya somos primos. José Luis Rodríguez, que lo tenemos aquí también. Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿os parece que hablemos en principio de lo último, ¿no? La abdicación del rey de España, ¿no? Que deja paso pues, a su hijo, el príncipe Felipe, en principio. Digo en principio porque en este país ya puede ocurrir de todo. Paco? Pues la verdad que sí, que ha sido una sorpresa la abdicación, al menos para mí, la abdicación del rey. Y yo, para mí personalmente, que me considero juancarlista, más que monárquico, juancarlista, pues un día de sentimientos extraños, quizá un poco de tristeza, porque el papel del rey creo que fue fundamental en la transición española. Y bueno, y veremos a ver qué nos depara el reinado de Felipe VI, que ojalá me equivoque, pero yo creo que será el último rey de España. ¿Y tú qué dices, Paco? Paco Gutiérrez. Bueno, yo la verdad es que no me lo creía esta mañana, cuando me lo dijeron, la verdad es que no me lo creía, porque ha dado tantos signos de no querer abdicar, que bueno, pues para mí ha sido una sorpresa total. Un poco como Paco, un poco de sentimiento encontrado. Yo realmente no soy ni monárquico ni antimonárquico. Un poco hemos vivido la época democrática, va asociada a Juan Carlos, y siempre se te queda un poco de sensación rara. Juan Carlos ha sido como, hasta que se torció el final de estos últimos años, ha sido como una especie de padre que vigilaba desde arriba y que no molestaba prácticamente a nadie, incluso ha ayudado en algunos momentos. Pero últimamente ha hecho surgir en una parte, yo creo que significativa, aunque a lo mejor si hubiera un referéndum pues no sería suficiente, de personas, un sentimiento de vuelta o de intentar volver a la República. Bueno, pues en esa estamos. En principio, si todo fuera normal, independientemente de los sentimientos, independientemente de los movimientos pro-republicanos, la verdad es que lo normal es que Felipe, su hijo, pues se convierta en rey después de esas expresiones tan curiosas que utiliza Rajoy para anunciar los acontecimientos. En breve prepararemos la coronación de Felipe. Yo alucino en colores con la frase, porque eso tiene su proceso, y después de escuchar y de leer que él tenía conocimiento a final de marzo, o prácticamente el último día de marzo, de que iba a abdicar, ha tenido un mes para prepararse largo, y podría decir la sesión solemne del Parlamento se producirá de acuerdo con la Constitución en tal día. No, prepararemos en breve. Y se te queda el cuerpo como un poco raro, como si es que no quisiera que siguiera la normalidad, de que fuera una cosa normal, pero bueno. Porque yo te he dicho que aquí en este país cualquier cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. ¿Y José Luis qué dice a este tema, en principio? Pues varias cosas. Una, es obvio que era una decisión que venía meditada y que viene impulsada por las circunstancias. De hecho, nadie se planteaba hace 3 años el horizonte de que el príncipe Felipe llegara a reinar con su padre vivo. Eso era impensable. Ni los más republicanos lo planteaban como hipótesis, solo que lo hemos hecho últimamente. La pérdida acelerada de popularidad de la monarquía, y en particular del rey, es un hecho clarísimo, y sobre todo también algunos escándalos que lógicamente no le han favorecido. Al final, pues su entorno, asesores, etcétera, le han recomendado que la solución adecuada sería esta
aduciendo precisamente el estado de salud. Bueno, está bien, pero lógicamente el análisis la pregunta más evidente, de más profundidad, es ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no dentro de 2 años? Y en mi juicio hay 2 elementos fundamentales, que es que tenía que hacerlo antes de 15 días, porque digamos que el horizonte político podía ser muy distinto dentro de 15 días, es decir, hay 2 elementos que le precipitan. Uno, la dimisión de Rubalcaba abre una incógnita en donde hoy por hoy el PSOE está apoyando la monarquía constitucional y por lo tanto da una señal de identidad en el Parlamento que posiblemente en el futuro, sin Rubalcaba al frente del grupo parlamentario, podría ser distinto. No olvidemos que el PSOE tiene un fuerte componente republicano y que por patriotismo se mantiene, pero que podría alterarse con una modificación en el secretario general y sobre todo en el candidato. Bueno, eso no es para mañana, pero de luego eso es un elemento a tener en cuenta de que pues, se podía encontrar con un Parlamento en donde no hubiese un 75% de personas favorables a la monarquía constitucional, sino que se pudiera encontrar con una mayoría republicana o al menos bastante escéptica, pensando en los nacionalistas. Bueno, eso puede cambiar. Y en segundo lugar, también ahí hay otro elemento que es una agenda que le han impuesto, que es la agenda del juez Castro. Es previsible que en 2 semanas se haga público el acto del juez Castro, donde puede aparecer imputada de 2 delitos la infanta. Y por lo tanto, no es lo mismo que esté imputada la hija del rey que la hermana del rey. Mediáticamente no es lo mismo. Por lo tanto, es mejor en este momento que no dentro de un mes. También habría otra cosa que me sorprende también un poco, es que este país es extremadamente lento, extremadamente garantista para todos los procesos, que da una sensación extraña. En este país se hacen unas elecciones y el presidente toma posesión de su cargo mes y medio después. Porque somos muy garantistas y tenemos un montón de procesos que se hacen larguísimos. Se nos había olvidado el resultado de las elecciones cuando está tomando posesión el presidente. Y una renuncia a la corona de un jefe del Estado donde no hay ningún procedimiento más que dar cuenta al Parlamento y que un decreto ley sea ratificado por el Congreso de los Diputados, por lo tanto es un acto en un pleno extraordinario que se puede convocar en 48 horas, va a tardar un mes. En fin, no sé, esas cosas siempre me sorprenden, de que en un momento en donde la ciudadanía nota cierto desapego con respecto a los procesos políticos de gobierno, etcétera, este es un hecho que, no sé, me ha sorprendido. No me he puesto a estudiar detenidamente la legislación vigente sobre el particular, pero me sorprende que se vayan a tardar 4 semanas en hacer un acto que es un acto único, porque lo que tiene que hacer el Consejo de Ministros, aprobar un decreto ley, y ese decreto ley ser ratificado por la Cámara e inmediatamente hacer la ceremonia de coronación, que es una ceremonia no de coronación, entendámonos, no existe una coronación a la antigua usanza, sino que el nuevo rey comparece ante las Cortes. Bueno, no sé por qué tiene que tardar tanto, me gustaría que fuese más rápido. Al decir tú que Felipe VI sería el último rey, bueno, puede ser por 2 motivos, porque venga la Tercera República o porque el próximo rey se supone que será reina, porque el heredero de la corona es mujer. Por lo tanto, después de Felipe se supone que será una mujer. Eso sería el siguiente, pero la reina podría tener hijos y habría otro rey posterior. Yo creo que... No, por eso digo que pues ahora imagino que también se modificará la Constitución. Al hilo del referéndum sobre la monarquía, está pendiente la modificación de la Constitución para la prioridad del varón sobre la hembra en la sucesión de la corona, que es una cosa antigua, por decirlo de una manera liviana, y que bueno, se podría aprovechar para hacer esa reforma constitucional que no es tan complicada como otras que se podían hacer. Se me ocurre al hilo de lo de la subida al trono de Felipe como tal. Bueno, ya veremos a ver. Está claro que lo de la petición del referéndum para elegir entre monarquía y república, bueno, pues es inviable, no lo van a aprobar. El Congreso de los Diputados no va a aprobar esa convocatoria de referéndum, por más que a muchos nos quisieran, nos gustara, pero no lo va a hacer. Por lo tanto, bueno, está bien, es una ilusión para los republicanos, pero no va a haber una urna dentro de 3 meses para votar eso. Sí, pero ¿ustedes creen que esto, bueno, ya ha apuntado algo José Luis, ¿no? Pero estos acontecimientos han provocado, digamos, la premura para la abdicación del rey? ¿O hay poderes fácticos que le han dicho, mira, te tienes que ir porque no estás a la altura de la circunstancia para lo que se avecina? Hombre, en este país los llamados poderes fácticos, que son fundamentalmente poderes económicos, mandan en todo, qué duda cabe. El gobierno no está haciendo un programa de gobierno, no está cumpliendo su electorado simplemente porque los poderes fácticos no se lo han permitido. Por tanto, no me extrañaría nada. Vamos, estoy convencido de que
de entre las personas a las que ha oído la Casa del Rey, recordemos que la Casa del Rey es un conglomerado, evidentemente hay opiniones de esos llamados poderes fácticos, porque si escuchase al pueblo, pues no sé qué decisión hubiera tomado, si escuchase al Congreso de los Diputados, pues no lo sé. Desde luego, los poderes fácticos, fundamentalmente de carácter económico, han preferido una monarquía estable, aunque sea cambiando de cabeza de lista. Botín ha hecho declaraciones a favor de Felipe. O sea, Botín siempre está a favor del que va a gobernar o del que gobierna ya, o sea que eso tampoco tiene mucho bueno, mérito. Pero que no ha tardado mucho, ha tardado mucho menos que el Parlamento y que Rajoy en coronarlo, ya lo ha coronado directamente. Mañana en el café de cualquier bar de España van a salir felipistas de Borbón, no de González, hasta debajo de las piedras, o sea, todo el mundo seguro. Yo ya sabía que iba a abdicar, Felipe va a ser el mejor rey de... Eso, mañana estaremos aquí siempre, a toro pasado todo el mundo da buen pase. Yo espero que no, yo esta tarde he escuchado a José María Anson y me ha llamado mucho la atención, ha sido muy prudente y no ha dado ninguna pista de ningún tipo sobre si se sabía, si no se sabía. Hombre, ya han empezado a decir los periódicos, la televisión, la radio, que es un proceso que no se ha iniciado antes de ayer, es decir, que antes de ayer no decidió abdicar, ni hace un mes, que es de hace 5 o 6 meses cuando él inició el procedimiento que ha acabado ahora a principios de junio, pero bueno. Eso algunos ya estarán, no sé, la TDT y los tertulianos de derecha ya dirán que la culpa la tiene Podemos, que se ha cargado a todo el mundo. El resultado de la elección europea se ha llevado por delante a todo el mundo. En cuanto a lo que decía José Luis de los poderes fácticos de corte económico, a mí me sorprendería mucho que ningún gran banquero o gran empresario tuviera la osadía o desfachatez de recomendarle al rey que se marchara. Es más, creo que son, precisamente ese grupo, son extraordinariamente corteses y cautos con el rey. Otra cosa es que su grupo de asesores o círculo más allegado sí le haya podido hacer ver, sobre todo, la posible imputación de la infanta Cristina. Puede ser un tema muy peliagudo. Y después yo no dejaría tampoco, no echaría en saco roto tampoco las limitaciones físicas de movilidad que tiene el rey y que cada día está más torpón. Yo creo que el rey de salud está peor de lo que nos cuentan. Esa es mi sensación. Porque se le ve muy hinchado, se le ve torpón, una operación de cadera, hay gente que anda después perfectamente con su edad y él no. Y después el tema de que se pueda encontrar con un hemiciclo mayoritariamente republicano, hombre, el que hubiera abdicado, la sucesión se hubiera producido después del Congreso del PSOE, que por cierto el Congreso del PSOE se va a retrasar 1 o 2 semanas por el motivo de la coronación de Felipe VI, tampoco lo creo, porque los diputados son los mismos. Después, ahora el PSOE, ¿qué se va a hacer? ¿Republicano? Hombre, lo de la monarquía, perdón, no, es que lo que no se puede tener es un doble discurso, ¿vale? Porque el PSOE, sí, son muy republicanos, los ve a todos con la bandera tricolor, pero el PSOE votó favorablemente la Constitución española, que es la que dice el sistema político que hay en España y el Partido Comunista. Entonces, ahora cuando ves tú a los de Izquierda Unida, que soy republicano, hombre, es que eso es... Ahora, si como ahora hay otra generación de políticos distinta a la que votaron, si cada vez que cambiemos de generación tenemos que replantear nuestra Constitución, probablemente, si mañana se le preguntara a la gente, habría una enorme porción de los españoles que estarían en contra a lo mejor de las autonomías, porque están viendo que es un monstruo administrativo incapaz para este país de sostener económicamente. De todas maneras, si cada 20 años vamos a tener que chequear cuál es nuestro modelo de país, pues vamos apañados. De todas maneras, sí que es cierto, yo como lo he dicho aquí en este mismo sitio y no es una cosa nueva, y lo repito muchas veces, yo he repetido desde que Rajoy entró en el gobierno que se está haciendo una reforma de la Constitución encubierta, es mi punto de vista. Evidentemente puedo estar perfectamente equivocado,
porque yo la verdad no la tengo, entonces como no tengo la verdad, pues lo que yo siento. Muchas de las cosas que hace el gobierno se han sacado fuera de lo que se consideró consenso constitucional. Es decir, la Constitución tenía un espíritu, ese espíritu iba asociado a Juan Carlos, evidentemente tanto el PSOE como Izquierda Unida, incluso grupos de derechas, no del momento, no de aquel momento, pero sí grupos de derechas que luego han estado en el PP y que están en el Partido Popular, son republicanos de vocación, pero el respeto al consenso inicial y a la aprobación de la Constitución, que fruto de ese consenso se ha mantenido todo el tiempo que ha sido necesario. Yo no digo que haya que quitar a Felipe y haya que pasar de la Constitución, pero sí que digo, y lo repito, y lo repetiré todas las veces que haya que repetirlo, que es un momento, aunque haya mucha gente que piense lo contrario, incluso aunque yo mismo piense que ahora mismo no es el momento justo, que a lo mejor hace un año o algo más era el momento para haberse replanteado, sentarse y hablar de una nueva Constitución. ¿Por qué? Pues porque no hay consenso y la pelea política actual es porque hay una definición ideológica dentro de los partidos donde ya no cabe la Constitución o que no cabe en la Constitución actual. Lo que no tiene nada de malo, hay montones de países que modifican sus constituciones, no pasa nada. Lo que sí que tenemos, el problema que tenemos nosotros sí que es que, por ejemplo, nunca hemos tenido una sucesión de un rey pacífica. Entonces, se supone que debería ser una sucesión natural, sin esa complicación que decía José Luis administrativa o formal, que no lleva a ningún sitio. El rey abdica, dentro de una semana el nuevo rey está gobernando y no hay vacíos de ningún tipo y a la gente no le da tiempo a pensar. ¿Por qué? Pues porque debería ser lo natural. Y independientemente de todo eso, evidentemente cada uno debe ser capaz de plantear qué es lo que quiere como futuro constitucional. ¿Qué es la república? Si defender la república, si no pasa nada, igual que defender la monarquía no pasa nada tampoco, ya la tenemos, la monarquía está. Bueno, pues si no estamos contentos cómo está encajada la monarquía actualmente, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo encaja la monarquía, cómo encajan los derechos humanos, cómo encajan los derechos de las mujeres, cómo encaja la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, que estamos perdiendo la justicia, etcétera, etcétera. Es que últimamente en los temas fundamentales del Estado, se ha perdido el consenso, totalmente el consenso. Entonces algo tenemos que hacer. No vale gobernar hoy que hablábamos el otro día de educación y hace un rato hablábamos de educación, no vale estar esperando todos los cambios de gobierno para esperar un cambio de ley educativa, por ejemplo, o una fórmula nueva de cómo atender a los inmigrantes, o si la justicia es universal o no, o si hay que pagar tasas o no hay que pagar. Sí, eso debería ser una cosa que debería estar perfectamente clara, porque debería ser de todos, no de uno. Yo estoy de acuerdo contigo en gran parte de tu planteamiento. Desde luego se están produciendo modificaciones constitucionales sin modificar la Constitución. Por ejemplo, hay una de las cosas que recoge la Constitución es el derecho a la justicia gratuita, y con la ley de tasas pues ya no es tan gratuita, ¿verdad? Después se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo, sí. El tema de discutir si la monarquía o la república. Hombre, el problema es que aquí el recuerdo de la república que hay es la Segunda República, pero la república como concepto, a mí desde luego... Pero se recuerda más la Segunda República por los acontecimientos que acabaron con la Segunda República. Bueno, y por lo que pasó durante la Segunda República. Bueno, eso cada uno lo ve de una manera, ¿ves? Sí, bueno, como yo conozco gente que la vivió, como son mis padres, pues... Y yo la he vivido por los dos lados, entonces cada uno lo cuenta de una manera. Tú no eres tan viejo. Mis padres yo no lo he vivido, lo han vivido mis padres. Pero lo que te quiero decir, que a mí el concepto de república
a mí Estados Unidos o Canadá son países que me gustan y son repúblicas. O sea que no, Francia es un país que me gusta y es una república. O sea que tampoco... Pero quizás sea por... también hay monarquías que no nos gustan, ¿eh? Sí, Algunas. las árabes, por ejemplo. Pero que quizás sea por mi curiosidad por la historia de España, pues me da pena perder la monarquía, porque si no estoy equivocado es la más antigua de Europa, la monarquía española. Pues no, pero bueno, eso es un tema un poco... Pero que la república, como concepto político, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, o sea, no es nada malo. Por venir de una cuna determinada, no vas a ser precisamente la persona idónea para gobernar nada, ni siquiera una empresa. O sea, muchas veces la muerte de las empresas familiares es porque el que lleva la empresa por narices tiene que ser el hijo de, o el nieto de, o el sobrino de. Y a lo mejor hay uno que se apellida distinto que es mucho más capaz. Claro. Y lo importante no es quién gobierne, sino que gobierne el mejor. Bien, pues pasamos a las elecciones otro europeas, tema. que es más interesante. Elecciones que hace ya una semana y días, ¿no? Que terminaron. Pero si no hablamos de las elecciones Y europeas, días. no hablamos de nada, casi. Resulta que hay unos resultados que ha provocado verdaderos terremotos políticos. De hecho, entiendo yo que la abdicación, iba a decir la dimisión del rey, pero no, es la abdicación del rey viene motivado también por podría haber utilizado algún otro sinónimo más desagradable todavía que dimisión. Viene motivado por esos acontecimientos. España ahora mismo está en una situación compleja, que tiene que haber cintura política de altura para buscar solución a todo esto. Y estas elecciones pues ha servido para, ¿ustedes creen, para clarificar algún tema, Paco? Sí, que se está atomizando el aparte voto. de los resultados para Europa, la historia. Aparte, independientemente de los resultados para Europa, que si después queréis vemos los resultados a nivel nacional, a nivel provincial o incluso a nivel local, yo creo que ha servido para refrendar lo que aquí hemos dicho, o yo, al menos yo he dicho, bueno, Paco también y José Luis, que lo que pasa con la sociedad y los partidos políticos actualmente, que están tan lejos. Entonces los dos grandes partidos se han pegado un batacazo tremendo, uno ha perdido 2,5 millones de votos y el otro 2.600.000 o una cosa así. Claro, cuando tú ves que sale allí la señora Cospedal y dice, hemos ganado las elecciones, hombre, efectivamente su partido ha ganado las elecciones, no está mintiendo, pero se han pegado un toñazo de no, es que yo estoy mejor que tú, porque yo este año mi empresa perdió 2 millones de euros y la tuya perdió 3. Joder, pero ha perdido, o sea, es que no me cuente. Creo que la salida que tuvo la señora Valenciano fue mucho más de decir, o sea, el resultado es malo, malísimo, y tenemos que hacer algo, y el PSOE se ha puesto a trabajar, y eso no se ha visto en el PP. Muchas palabritas de, bueno, tenemos que motivar a la gente, os tenéis que replantear qué es lo que se ha hecho, que estoy seguro que muchas de las medidas que han aplicado en el último año y medio había que aplicarlas, por la deuda, por el déficit tan grande que teníamos, por condicionantes de Europa, todo lo que tú quieras. Pero hay cosas que sí están en tus facultades como gobierno. O sea, si ya lo estamos pasando mal, no le metas el dedo en el ojo, por ejemplo, a la gente con el tema de las tasas judiciales, que es un pequeño ejemplo. Se han desplomado los pleitos por el tema de las tasas judiciales, porque es que hay gente, si tú no tienes 80 o 100 euros para pagar la luz de tu casa, ¿cómo vas a tener 50 euros para ponerle una denuncia a uno que te debe 2.000? Una cosa así. No solo, vamos, eso es un pequeño ejemplo de muchas otras cosas. Hombre, si tú estás ayudando a la banca, muy bien, yo te permito que tú cojas dinero de Europa, que te eche una mano, lo que tú quieras, pero yo te pongo como condición que parte de esa ayuda que estás recogiendo la destines a dar crédito, a poner dinero en circulación, no que todo lo que yo recibo del Banco Central Europeo o lo destino a sanear mis balances o a comprar deuda pública. Entonces,
Hombre, hay cosas, después, los recortes, está muy bien, hay una situación excepcional en este país y todos tenemos que arrimar el hombro. Perdón, he dicho, todos, no solo una parte de la balanza que somos los ciudadanos, sino la administración también y la estructura, y lo mismo que los ciudadanos hemos adelgazado nuestra economía o nuestro peso, la estructura del Estado tiene que adelgazar también y dar ejemplo, y no puede ser que los únicos eurodiputados que voten en contra de viajar en turista en vez de en business sean los españoles, de todos los grupos, los españoles. No es, que eso el chocolate del oro efectivamente no es dinero, pero hombre, es un detalle, es un ejemplo a dar a la gente. Tú no le puedes pedir a la gente que se apriete el cinturón y que tal, y además decir cosas que después en el día a día no ocurren, que esa es una muestra de la distancia que hay entre la ciudadanía y los grandes partidos políticos. Aquí todo hay que apretarse el cinturón y tal, pero yo en los presupuestos generales del Estado de este año voy a destinar 1.000 millones de euros más, que son 166.000 millones de pesetas más, para el gasto corriente de la administración. Hombre, usted, si yo me estoy apretando y apretando, apriétese usted un poquito y déjeme a mí que me quite por lo menos un agujero del cinturón. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que ha pasado, porque Izquierda Unida prácticamente se ha mantenido, si no me equivoco, el número de votos prácticamente se ha mantenido, han irrumpido algunos pequeños partidos con uno y tal, pero que son los de siempre, que van cambiando, los catalanes, los gallegos y demás, y después está la gran sorpresa de Podemos, con un discurso muy bonito, que después lo analizaremos, muy bonito y que entra muy bien en el oído, pero que después es prácticamente no, es imposible de ejecutar en la mayor parte de él, que ha sido una sorpresa, pues de eso, de la gente que está hasta las narices de la casta política, de que la administración siempre sigue igual, los grandes partidos siempre siguen igual, van a lo suyo y no tienen en cuenta lo que opinan los ciudadanos. Pues yo, como Paco ha hecho un recorrido amplio por casi todo. Es que me tenéis que contar, si no me enrollo. Yo voy a ir al detalle. A mí me ha llamado mucho la atención, igual que a todo el mundo, el número de escaños que ha conseguido Podemos. No por nada, sino porque nadie le daba. Uno casi, era como Ciudadanos o como Los Verdes, era un grupúsculo, sí, es que se llama la Primavera Europea o algo así se llama en Europa. Y bueno, a mí me sorprendió mucho, no solo por lo que ha conseguido, que es muy importante. Yo voy a utilizar los datos de Marbella. Y no voy a dar el porcentaje, porque en porcentaje es el quinto grupo, pero en votos, lo que son votos, en las elecciones anteriores más de un grupo se habría dado con un canto en los dientes por conseguir 1.998 votos, que es una pasada desde el punto de vista local. Ya UPyD e Izquierda Unida supera claramente los 3.000 votos, está casi en 3.500. Le han faltado dos para 2.000, ¿no? Le han faltado 2 votos para 2.000. Pero yo tengo un amigo que es de los funcionarios del ayuntamiento y que ha estado en las mesas, y el boca a boca era una sorpresa general, porque ya es sorpresa, evidentemente, que el Partido Socialista haya vuelto a recuperar el liderato de voto en Marbella, aunque sea por poco, aunque no sea por mucho. Un voto. Aunque no sea por mucho. Pero a mí me sorprende mucho estos grupos más pequeños que han conseguido colocar un número de votos muy grande, y que, visto el número de votos y con el corre-vidile que hay en los pueblos, este número de votos descoloca totalmente el ayuntamiento, independientemente del efecto que cause en Europa, porque de Europa podemos hablar largo y tendido, porque hay cantidad de sorpresas en todos los países y posiblemente mucho más grandes que Podemos,
porque realmente cuando hablamos de Podemos, yo no sé, los periodistas de la caverna mediática no sé lo que entienden por publicidad, pero le están haciendo una campaña publicitaria impagable, impagable, que no solo le está dando el bombo que no tenían, porque no tenía ninguno, es decir, que ha sido un boca a boca, sino que además es que ahora tiene un apoyo mediático, porque el tiempo que le dedicó ayer Ana Pastor en El Objetivo, pues solo lo consiguen presidentes de comunidades, representantes de partidos políticos, líderes económicos, y no un personaje de un partido menor, porque al fin y al cabo es un personaje de un partido menor con todo el mérito del mundo. Pero muy hábil el tío. Bueno, pero es que... inteligente, muy hábil. ¿Sabe? Yo creo que no es él solo. Bueno, es decir, que ahí hay un grupo. Sí. Lo curioso de Podemos, por seguir con el análisis, es que la base del voto está en la gente muy joven de 18 a 24 años y en los veteranos, no en los mayores, sino en los veteranos, en la gente entre 45 y 54 años. Es decir, que hay mucha gente muy bien preparada, porque la mayor parte supuestamente del voto está extraído de gente que tiene estudios universitarios y que tiene un cierto nivel de formación, que cree que la única manera de que a esto le pase algo es darle un zamarreo, un gordo, a ver si algo pasa. Y cuando Paco dice que el programa de Podemos es imposible o utópico, que yo puedo estar de acuerdo con él, hay otros partidos, como por ejemplo el que gobierna ahora mismo, que tiene un programa político que no ha cumplido. Pero no es que sea imposible, es que no ha cumplido directamente. Entonces, por el programa político tampoco es una cosa que a la gente le vaya a preocupar, una barbaridad. Si vamos a los hechos de esos discursos políticos, ya, después vemos los ejemplos, que estamos quitando tiempo a José. Entiendo yo que bueno. Tú antes decías que Hay- se le hay- está haciendo la publicidad más Hay, grande del mundo. hay comunidades como Madrid en donde ha tenido La tercera fuerza. un La 11-28%. tercera fuerza. Más Y que no voy a Córdoba. citar Baleares o Asturias, que son comunidades más pequeñas, y en Andalucía, que no ha quedado arriba, pero que de golpe y porrazo se ha colocado como Izquierda Unida casi a la par, pero en Madrid casi un 12% del voto en Madrid. Pues Que allí algo pasa, tiene algo está pasando independientemente del contenido político, del contenido ideológico. Te dejo, que hablo mucho. José, ¿y tú qué piensas de todo esto? Hombre, de la elección europea hay dos análisis, a mi juicio. Uno, el resultado europeo, el número de escaños, diputados, etcétera, etcétera, que dice cosas muy evidentes. Los partidos que antes dominaban el 85% de los escaños han quedado en la mitad. Bueno, eso es un indicador. El PP y el PSOE actualmente pues suman, si mal no recuerdo, 29 escaños de 54, o sea que, bueno, pues ya es un indicador. Si lo analizamos por separado, pues los dos pierden 2,5 millones de votos, un poco más el PP, 2.600.000, 2.500.000 el PSOE. En porcentaje, pues más o menos igual, el PP pierde el 16% de sus votos, el PSOE el 15%. Y me sorprendió el análisis de una dirigente del PP, que fue Esperanza Aguirre, que esa noche dijo que lo importante no es haber perdido 2,5 millones de votos del PP, sino haber perdido 6 millones. Porque él lo relacionaba con las generales, ¿no? Que dónde estaban esos 6 millones, y ella hizo pues una reflexión, digo, ala, pues sí que le ha preparado tú la reunión de la ejecutiva a Rajoy, porque en todos los periodistas, todos, además es curioso porque en el PP se ha instalado una especie de mimetismo peculiar hacia su líder, de no hablar y de no decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien dice algo, así un poco de forma natural, aunque todo preparado, los periodistas están encantados. Entonces, por ejemplo, tenemos que los dirigentes de PP todos pasaron escopeteados, nadie se paró y dijo, oh, ya veremos, ya qué tal. Ni siquiera el señor Arias Cañete, que prácticamente no se le ha podido oír nada. Y Esperanza Aguirre, pues lógicamente ocupó ese hueco mediático, es muy inteligente. Y bueno, la imagen que se tiene del PP, por un lado, es la señora Cospedal, que hace una comparecencia sin preguntas, lo cual es un insulto a la inteligencia, pero bien. El señor Arias Cañete, que lee una comparecencia, y la señora Aguirre, que se explaya en la puerta de Génova, por cierto. Eso ya dice de cómo está el PP por dentro y cómo tiene que resolver. Y las intervenciones en tropel de todos los representantes del PP, desde el señor Floriano al señor González Pons, pasando tal, dicen que es un problema de comunicación
y que no se ha entendido y que no han podido conectar. ¿Viste? No es un problema de comunicación. La comunicación es la vieja excusa de los que ven cómo fracasa su mensaje. A lo mejor no es un problema de cómo llegar el mensaje, es que tu mensaje no gusta. No es cuestión de que llegues y te lo diga el PP, que tiene una batería mediática, tiene una división donde tiene televisiones, radios, periódicos, tiene todo. Pues vamos, si ellos no llegan a su electorado, ¿quién va a llegar? Pobrecitos los demás. Eso es lo primero evidente. En segundo lugar, las conclusiones que se obtienen. Pues el Partido Popular dice, aquí no ha pasado nada porque hemos ganado las elecciones, y como decía Paco, hombre, eso es como lo de los dos cojos que vuelven de la batalla, ¿no? Uno viene con muleta y otro sin ella. Los dos bien vuelven cojos, muy malitos de la batalla. Decir que por eso se va a conformar, bueno, pues allá ellos. No han entendido nada. El PSOE fue más contundente. Elena Valenciano se presentó, admitió preguntas, algunas muy duras, y contestó muy duro. El resultado duro, malo, no le faltaron calificativos. Y cuando le preguntaron, ¿eso significa la dimisión del señor Rubalcaba? Se lo preguntaron a Elena Valenciano, dije, mañana lo veremos. Y mañana salió Rubalcaba y dijo, dimito. Bueno, el mensaje no ha llegado más a otros sitios. Rubalcaba dimite porque él considera que él ha sido el responsable del mal resultado, y por lo tanto en política, cuando alguien es responsable de un mal resultado electoral, pues tiene que dimitir. Ese es un verbo que se conjuga poco en este país, muy poco. Y bueno es que Rubalcaba termine su carrera política, porque evidentemente ya no vuelve a aparecer ni de concejal de pueblo, ha terminado su vida política, su larga vida política, pues con un gesto que le honra. Ha dimitido ante un fracaso electoral. Pues ya está. Así tendrían que hacer más gente en todos los partidos. En tercer lugar, la reflexión sobre los ganadores, esos son los perdedores. Por más que la señora Cospedal diga lo contrario, los perdedores son estos dos. Los ganadores pues son fundamentalmente Izquierda Unida, UPyD y más aún Podemos. ¿Por qué digo más aún? Porque Izquierda Unida venía de unos resultados que ya no fueron malos. UPyD había entrado por primera vez, por lo tanto no solamente consolida, sino que crece. Por lo tanto son ganadores porque mejoran su posición tanto en votos como en escaños, lo cual es bueno. Pero es que Podemos venía del cero, no solamente de cero, sino que 3 meses antes no existía. Bueno. Y además, pues con un mensaje, curiosamente, que no negaba ni el sistema, ni Europa, ni era antieuropeísta, ni era xenófobo, ni era tal. Por lo tanto, digamos, iba dirigido al raciocinio y no a los intestinos. Y la gente ha votado pensando, no por cabreo, porque para votar cabreo tenemos otras muchas listas. En tercer lugar, hay también unas consecuencias que son pequeños terremotos. Bueno, hay una consecuencia interesante de las europeas, y es que después de la europea, antes de la europea, ¿de qué hablábamos? De Cataluña. Después de la europea, ¿de qué hablamos? De Podemos. Cataluña ha quedado tapada, con gran cabreo de más, por cierto, porque salió hecho un fiera. Es decir, ha perdido el protagonismo que tenía antes, el protagonismo mediático, lo han dejado al lado, ya no es el juguete de los periodistas y de las tertulias y tal igual. Y él ha salido diciendo, esto no altera, y además la dimisión del rey dice que tampoco altera el proceso. Yo no sé qué va a alterar el proceso, el hecho de que en noviembre no va a haber referéndum, vamos, supongo. A lo mejor el resultado de Esquerra. Claro, por eso digo que en primer lugar se ha tapado el mensaje del problema catalán, pero es que en segundo lugar el problema catalán es que Esquerra ha adelantado a Convergencia. O sea, yo no sé si el señor Mas termina de entender, porque recordemos que disolvió un parlamento para iniciar un proceso soberanista en donde perdió 14 diputados. Y Esquerra pues ganó 11, creo recordar. O sea que si en aquel momento captó el mensaje, pues ahora peor todavía, porque es que lo han ganado. Ya es el primer partido de Cataluña, Esquerra Republicana. Hay otro dato, y es que en el País Vasco el segundo partido es Bildu. Llamémosle como le llamemos, pero en el País Vasco el segundo partido más votado es la papeleta que todo el mundo reconoce como Bildu. Y a poco del PNV. A poco del PNV. Por tanto, otro elemento a tener en cuenta, es decir, que no nos agitemos tanto porque el electorado está marcando, y si el electorado marca tendencia en un sentido y es válido, también las marca en ese sentido, y tiene que ser igual de válido. Es decir, el rapapolvo al PSOE está bien, para unos tertulianos les parece estupendamente, pero el incremento de Bildu debería de parecerles también. Es la misma voz del pueblo, la misma, para uno que para el otro. Hay otro elemento también, y es que el tema de Ciudadanos, que entra, parecía que estaba claro que iba a entrar, y ha entrado bien. Ha entrado bien, ¿vale? Para ser un partido novato en ese aspecto, lo ha conseguido. Ya hemos dicho muchas veces que el sistema electoral europeo pues favorece estas cosas, pero es un indicador de que hay un porcentaje no pequeño de ciudadanos que están votando un partido que cuestiona muchas cosas. O ECU, con otros nombres que hay, bueno, pues es una izquierda movilizada en torno a otros mensajes que también ha tenido. Por último, el perfil ideológico del resultado
de las europeas tiene también otra lectura. España ha virado a la izquierda. La suma total de votos de derecha y centro derecha y nacionalistas de derecha de las generales era 60 y tantos % de votos en ese entorno ideológico. Ahora ha perdido notoriamente en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, no digamos ya en Andalucía, y en el conjunto nacional. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque, a mi juicio, es que a las europeas se ha votado también teniendo en cuenta las aplicaciones de políticas que se han identificado con políticas europeas. Y se ha aprovechado las elecciones europeas para decirle que no queremos esas políticas. Un poco lo que decía Paco. El ciudadano entiende que Bruselas, ese ente evanescente, algunos la troika, otro ente más evanescente aún, nos está imponiendo unas medidas durísimas que se han presentado como inevitables cuando no lo son. Había otras opciones. Y el ciudadano le ha dicho a quien las ha aplicado, que es al gobierno, pero en conjunto a quien también se considera copartícipe, que es al PSOE, de que esas medidas no las quiere. Que así no se puede salir de la crisis. Y hay mucho para hablar sobre el particular, pero no me quiero extender, sino solamente en el análisis de los resultados de las europeas. Yo creo que eran unas europeas que se planteaban como algo más light. Todo el mundo decía, bueno, no, la gente vota menos, la abstención, bueno, pues la abstención no ha subido, ha bajado, ha habido más participación que en las anteriores, poca, pero sí. La gente no se desentiende tanto, y que es unas elecciones de las que se pueden extraer conclusiones, a mi juicio, deben extraer conclusiones bastante gente. Y hay otro voto que no lo contamos y del que hablamos muchas veces poco, que es el voto en blanco. Y el voto en blanco ha crecido sustancialmente. Sí, yo lo miré también, miré el resultado. 600 y pico mil votos. Es una pena. Es un indicador a tener en cuenta. Es una pena el voto en blanco, porque el voto en blanco no sabemos exactamente cómo interpretarlo. Es mejor que la abstención, obviamente. Ha ido a votar y nos ha dicho que no está conforme con algo. Lo que no sabemos es con qué. Y es una pena, porque esos 600.000 votos, si se hubieran decantado por cualquier opción, el mensaje sería más nítido. El mensaje está claro, hay 600.000 ciudadanos que quieren votar, que van a votar, que se toman la molestia para decirle a las cúspides de los partidos políticos, las que sean, no estamos conformes. Ha crecido más del 50%. Sí, más del 50%. Pero que en el caso de Marbella está casi en el 3%. Y si suman los votos nulos, que los nulos la mayoría son de cabreo, porque le ponen una rodaja de chorizo dentro, o le escriben algo en la papeleta. Es que 600 y pico mil votos, me parece que eran casi 630.000 votos. Son más votos que muchos de los partidos que han conseguido escaños. Pero te quiero decir que en el caso de Marbella, el voto nulo y el voto en blanco en unas hipotéticas municipales sería un concejal. O sea que tiene su liga. En cuanto es verdad que la participación ha subido un poquito a nivel nacional, pero yo no estoy tan convencido que España haya virado hacia la izquierda. Yo el análisis que hago es que Podemos ha absorbido un volumen de votos del PSOE, que también creo que se han desviado hacia UPyD. Lo que ha perdido el PSOE yo creo que lo ha recogido una pequeña parte de Izquierda Unida, otra Podemos, quizás la más numerosa, y algo UPyD, el voto del PSOE quizás más moderado. Pero en Podemos, en ese 1.200.000 votos de Podemos, ha entrado un votante que no votaba, que es el antisistema, que se llama los medios de comunicación los antisistemas. Y en cambio el descontento del centro derecha mayoritariamente se ha quedado en su casa, porque si tú sumas Ciudadanos, que ha podido recoger algo del PP, Vox, que evidentemente es voto que ha huido del PP, o sea, no, sumando esos dos, pues prácticamente el PP hubiera perdido 1 millón y pico, casi 2 millones de votos. Esos 2 millones yo creo que es que se han quedado en su casa. Esa es una opinión mía particular. En cuanto a lo que tú dices de utópico, o sea, yo he sacado los 10 puntos básicos del discurso de Podemos, que es un discurso, oye, que vende, que yo lo oigo y creo que políticamente estoy un poco lejos de Podemos, y dices, hombre, a mí hay cosas que me suenan bien, ¿no? y que venden. El primer punto es una auditoría de la deuda, una auditoría
de la deuda, que significa ver cuál es ilegítima, que tiene eso, a ver cómo me lo explica, y declarar su impago. Hombre, yo veo que la hipoteca de mi casa es ilegítima porque entiendo que el interés es muy alto, lo que sea, y declaro el impago y no la pago. Fantástico. ¿A quién no le gustaría que le dijeran, mañana no tienes que pagar la hipoteca a tu casa? Eso sería fantástico. Yo creo que te puedo explicar eso de la ilegítima. Sí, se refiere más a la deuda pública, pero es que la deuda pública es nuestra también, ¿eh? No, pero no, se refiere a la deuda privada, a la deuda bancaria de los bancos españoles que compraron activos tóxicos, hipotecas subprime, claro, y todas las golferías que han hecho, y el Estado asume las deudas bancarias, venga de donde venga. Y privada. Claro. Él habla de deuda pública. Claro, porque es que esa parte ¿vale? es privada. Porque esa parte es privada. Sí, claro. Y no la vas a pagar. ¿Y quién te va a prestar dinero mañana? Pero, nadie. O sea, te sales del sistema económico internacional, ¿no? Bueno, ya lo hizo Islandia y ha vuelto estupendamente bien. Y no ha pasado nada. Ha estado 2 años, no ha pagado la deuda, ha dicho que no se hacía cargo de las golferías de los bancos holandeses e ingleses, que eran los mayoritarios los que hundieron a Islandia, y han estado 2 años fuera del tinglado y han vuelto más fuertes que nunca. Y por cierto, Europa loca porque entra en el euro. Y ha vuelto el mismo partido que llevó a la crisis, que es el partido, digamos, demócrata cristiano de Islandia. O sea castigo al fraude fiscal. ¿A quién no le parece bien eso? Claro. El que defraude, a eso estamos aquí los que pagamos, ¿no? Pues que pague todo el mundo, y entonces a lo mejor los que pagamos ahora pagaríamos un poquito menos, si todos pagáramos. Y el fin de los paraísos fiscales. No sé eso cómo lo van a hacer cuando los paraísos fiscales están fuera de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea no existen paraísos fiscales. El último que ha firmado el convenio ha sido Gibraltar, ya no está considerado como paraíso fiscal, y Luxemburgo desde el 2009 no es paraíso fiscal porque hay un convenio de información. Luego, fuera de la Unión Europea, a ver cómo lo van a hacer. La renta básica. ¿A quién no le gustaría que por estar en su casa y ser españolito, por vivir aquí, porque habla de ciudadano, no habla de español? Que le mandaron un sueldecito a su casa, hombre, para ningún lujo, pero para pagar la luz, el agua y tener un plato de comida. A cualquiera. ¿Quién paga eso? Pues mira, pues lo paga el gobierno sueco, el gobierno austríaco, el gobierno alemán, el gobierno noruego, el gobierno finlandés, el gobierno danés, ¿y quién más? Existe la renta básica en todos esos países. Sí, y ahora yo te voy a preguntar, es muy pequeña, pero garantiza el ¿qué mínimo estructura económica vital tienen esos países? Y quitando Alemania, ¿qué población tienen los demás? La que tenga, Porque da igual la población, Noruega depende del PIB. Es el país energéticamente más rico de toda Europa, bueno, ¿vale? Y no llegan a 5 millones de habitantes. Suecia son 8 millones de suecos, Finlandia son 4 millones y pico, Austria también está en torno a 10 millones. Y tienen entre la mitad y la quinta parte de nuestro PIB. Es decir, no es cuestión de la población, es cuestión del PIB per cápita. Y sobre todo de la adscripción de fondos. Es decir, este país debería permitirse, un país que dedica 114.000 millones de euros por ahora a los bancos, debería haber escondido un poquito para que la gente que está en riesgo... Bueno, este es el segundo país con mayor índice de pobreza de Europa. Pero, José Luis, que es muy fácil. Sin la renta básica, el Estado español tiene déficit. O sea, todos los años nos falta dinero. Porque estamos dedicando cada vez más dinero a pagar una deuda donde tenemos ya el 97% del PIB en deuda pública que en buena parte ha generado este gobierno. Pues este gobierno heredó una deuda pública del 59 y va por el 97%. Y que en los presupuestos generales del Estado hay cada vez más parte dedicada a pagar los intereses. Claro. José Luis, cuando gobernaba el señor Zapatero, dejó el Estado español con un 70, en número redondo, un 70% de deuda. Que va para nada. Sí, 60 y muchos. Muy fácil. Lo buscamos, están los presupuestos del Estado, que va. Bueno, yo creo que era el 70, 100 menos, con más motivo. O sea, el 50 y decía el 59, ¿no? 59%. Bueno, pues el 59%, el 60 por redondear. Y teníamos un déficit sin renta básica, porque con ZP tampoco había renta básica. Siempre sí. En Andalucía existía la renta básica y había una subvención a toda la familia, no con ese nombre, porque no se creó en Andalucía. Pero que lo daba la Junta de Andalucía. Claro. No, yo estoy hablando del Estado central. Bueno, pues el Estado podía imitar. El Estado central, Zapatero lo dejó con más de un 10% de déficit, con un endeudamiento del 60%, que yo creo que no era más alto, pero mejor para mí. El 60%,
sin renta básica a nivel nacional y tenía un déficit del 10 y pico. ¿Que cómo se paga eso? Que es que nuestro sistema productivo, nuestro país Sí, no genera los suficientes ingresos para eso. Sí, que ojalá, que es muy bonito, que a todo el mundo, a todos nos gustaría, pero es económicamente inviable y las cosas hay que poderlas Pero, hacer. Claro que no. Si lo has dicho tú antes, es simplemente dar, no digo un apretón de tuerca en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, y acordar o llegar a un acuerdo sobre una reforma fiscal en condiciones que permita que lo que vienen denunciando las asociaciones profesionales de inspección de Hacienda, que no lo denuncia ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el grupo radical no sé qué, sino las asociaciones de inspección de Hacienda, y recuperar aquella parte de ingresos que se pueden considerar fraude provocado por esos movimientos de capitales que se permiten actualmente en general en la mayor parte del mundo y que van directo a los paraísos fiscales, no de empresas extranjeras, sino de empresas españolas. Todos los bancos españoles tienen filiales en paraísos fiscales, todos los bancos españoles. Todas las grandes empresas españolas tienen filiales en paraísos fiscales y son sus filiales en paraísos fiscales los que declaran la actividad española allí. Igual que permitimos que Google o que Yahoo o que Apple venda y compre en España y su declaración de Hacienda la haga en Irlanda, aprovechando un truco, que ya lo hablamos un día, un truco fiscal que le permite no tributar o tributar el mínimo. No es ningún truco fiscal, es que los impuestos en Irlanda son más bajos que aquí. No, pero es que hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irlanda que permite a Apple, por lo menos, estar en una especie de limbo fiscal y no paga ni en un lado ni en el otro, por un acuerdo fiscal. Que han sido muy listos los abogados de Apple, pues evidentemente que han sido listísimos. Bueno, pues vamos a intentar que quien produce Producto Interior Bruto en España tribute por el Producto Interior Bruto que genera en España, no el que genera en la India o en la China, sino el que lo va a tributar allí, sino el que lo produce aquí. Yo creo que ¿Holanda es un paraíso fiscal? No, Holanda no, pero Luxemburgo sí. Pues la Aunque mayor parte de la industria textil que se vende en España, quitando los grupos españoles, la mayor parte tienen su sede en Holanda. ¿Por qué? Porque la tributación es mucho menor que aquí. Son británicos. Punto. Y eso no es defraudar a Hacienda, ¿eh? Y grupos británicos también. El fraude a Hacienda viene mucho más por la economía sumergida que existe dentro del territorio que por las posibles filiales que haya en países las fiscales. Las asociaciones de inspección, tanto de subinspectores como de inspectores, cifran entre 30 y 50.000 millones. Sí, yo he oído la cifra de 35.000 millones. Que es una auténtica aberración, porque cubriría no el déficit del año, sino que cubriría la parte de deuda que ha tenido que cubrir el Estado. La mitad del déficit es del 2013. La mitad del déficit, el déficit ha estado en el 6 y pico, que de 1 billón serían 60 y tantos mil millones. La mitad de lo que le hemos aportado a los bancos. O un tercio de lo que le hemos aportado. Depende de cómo lo mida uno. ¿Y hay con cifras o lleváis todo el programa? Por no extenderme mucho, pero verá, yo también, la derogación del Plan Bolonia, que es un tema que yo pero mira, es no que entiendo, curioso, pero hay una cosa... Para aclararte una cosa, al principio dijo Paco y tal, que Podemos es muy inteligente porque ha conseguido que todo el mundo hable de él. Estamos hablando de él, sí, claro, sí. Así que no hablamos. Pero yo lo que quiero es aclararle a la gente las cosas que dicen, que son muy bonitas, pero después... Pero yo te puedo hacer un repaso de memoria de los planteamientos que tiene el Partido Popular el Partido Popular o el PSOE, me da lo mismo. Cualquiera de los productos de los partidos tradicionales que tienen en sus programas. El PSOE no gobierna, evidentemente, entonces como no gobierna no podemos repasar el programa del PSOE, pero podemos repasar el programa del Partido Popular. Independientemente de que son muchísimas menos las propuestas del Partido Popular que las de estos partidos pequeños, y no voy a hablar de Podemos, sino de todos los demás, que son muchísimas más, el Partido Popular es que no ha cumplido prácticamente nada, solo ha cumplido aquello que generaba un conflicto social importante. Aborto, la ley de la justicia... Paco, que el PP lo haya hecho mal
no significa que lo de Podemos esté bien. Perdona, yo es que no iba ahí, iba a que si vamos a criticar a los partidos pequeños, voy a hacer un poco de despiste, como dice José Luis, para no hablar de Podemos. Yo no critico a los partidos pequeños, no, al revés. Digo que los partidos pequeños están mucho más cerca de la ciudadanía que los partidos grandes. No, eso está claro. Lo que estoy desmontando es algunos argumentos, o intentando desmontar algunos argumentos de Podemos. Pero yo te digo que desmontar los argumentos de los programas de los partidos, ya sean grandes o pequeños, porque no hemos cogido el programa de UPyD o el de Ciudadanos o el de Izquierda Unida, y son perfectamente desmontables todos, de arriba abajo, todos. Sí, todos los partidos tienen su cara buena y su cara mala. Si eso, yo ahí no voy a entrar. Yo lo que quiero decir es que todos los partidos tienen sus programas. Y luego cuando se gobierna con responsabilidad. Otra cosa es que se tema que en la entrada de pequeños partidos, que yo creo que es el mayor temor, si tú miras las votaciones, el reparto supone que los 5 primeros partidos ya tendrían que gobernar en coalición de alguna manera. Bueno, pues eso es lo que más teme la gente. La gente que está dentro de la estructura política actual, que este chaval de Podemos llama casta. Entonces, pues hay susto, porque si esta gente entra, ¿qué pasa? Que me van a echar a mí, que van a echar a fulanito, que van a quitar a menganito, y yo creo que detrás de todo eso hay susto. Pero no reaccionan. Ya, un punto que hay muchos más, pero uno que a mí, o sea, ese sí que me llamó poderosamente la atención. La prohibición de los CIES, de los centros de internamiento de los inmigrantes. Y además, poner fin a los programas de Frontex y de Eurosur, o sea, de las fronteras de la Unión Europea, y quitar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. O sea, panota, panota. Es con las vallas, y no veas tú el problema que tenemos y el problema de inmigración que tenemos en toda Europa. Ya no hablo solo de España. Fíjate, puedo estar en desacuerdo con Podemos en casi todo. Yo creo que en esto, y voy a parecer radical, posiblemente esto sea lo más fácil de hacer. Porque ahora mismo la presión migratoria, por lo menos en España y en Europa, es mínima. La presión migratoria, además, no se produce. Siempre hay sitios que están peor que nosotros. Ya, no, pero la presión migratoria no se produce a través de esas fronteras. Yo se lo escuché la primera vez hace muchos años al anterior defensor del pueblo. Claro, no, en volumen no, pero sí, pero la gente que pasa la valla, si tú la quitas, lo que hay esperando allí, entran en Ceuta o en Melilla, que son ciudades muy pequeñas. Claro, pero proporcionalmente para ellos, o sea, es el pero es si el se caos. puede, pero mira, eso se puede mover de allí, no hay hay ningún problema. Eso una vez más, a mí el problema de que en el programa de Podemos o de cualquier otro pongan este tipo de cosas me preocupa bastante poco. Entre otras cosas porque además la política de inmigración del PP cuenta con una curiosa peculiaridad, y es que no cuenta con el aplauso de nadie, de ningún partido del arco parlamentario, ninguno ha conseguido que en este, como en otras muchas cosas, quedarse absolutamente solo. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, la política migratoria va a cambiar, porque han llegado a un modelo, además un modelo que es un espantajo. Se está diciendo por parte de un ministro que está ya suficientemente erosionado en su imagen, por su extremo radicalismo, que el espantajo que hay miles, llegó a cifrar, me parece, decenas de miles, lo cual es mentira, dicho por las propias autoridades marroquíes. No hay decenas de miles de subsaharianos esperando en los bosques del Monte Gurugú, es falso. Y lo dice un ministro con toda la cara. Pero en fin, el hecho de que pasen, en un salto pasen 100 subsaharianos, que por cierto no van ni a Ceuta ni a Melilla, porque al ser territorio de soberanía nacional no pueden permanecer allí. Entonces, los ceutíes y los melillenses son los que menos problemas tienen. Están allí en la medida en que están en un limbo, que son los CIES, que es una especie de Guantánamo a la española. Es una cosa que es un centro de internamiento con un régimen penal que los propios jueces españoles han dicho que es ilegal. El sistema de retención de los inmigrantes es ilegal, porque esos señores no han cometido ningún delito, mientras no se le impute. Y están ahí retenidos de una mala manera, es un Guantánamo a la española. Y si dice que los quiten para que sean otras cosas, algo más digno, que se traten dignamente porque son personas humanas, podemos hacer. Porque inmediatamente se pasan a la península, tienen que ser trasladados a la península, porque es lo que provee la propia ley española que está incumpliendo este ministro sistemáticamente. Y luego el espantajo de la inmigración. Mire, el punto más delicado de la inmigración son los países eslavos, donde están entrando decenas de miles, por no decir cientos de miles, a través de los países eslavos. Es la frontera griega con Turquía. Es Lampedusa. En Lampedusa cada año entran 10 veces más inmigrantes que por España. 10 veces más, en situaciones mucho más trágicas.
Es decir, el punto caliente de la inmigración no es España y desde luego no es la valla de Melilla. No lo ha sido nunca. Pero ahora mismo hay una agitación propagandística con unas imágenes que, bueno, que dio lugar incluso pues, a un escándalo con una manipulación de imágenes de las cámaras de la Guardia Civil por parte del ministro. Entonces yo creo que ese es el menor de los problemas. Mira, España no tiene un problema de inmigración. De España se han ido 400.000 inmigrantes. O sea que simplemente con que entran 400.000 nos quedamos como estamos. Se han ido 400.000 porque no hay trabajo para ellos. Y hay que decir además de que toda esta gente que está entrando por Ceuta y por Melilla no tienen el menor interés en permanecer en España. Ellos lo que quieren es poder entrar, tener el salvoconducto europeo para intentar buscarse la vida fundamentalmente en Francia y los países del norte. Por lo tanto, en fin, yo creo que... Por tanto, yo ese aspecto de Podemos, pues... Mire, yo lo que digo es que del programa de Podemos tiene una cosa, a mi juicio, y es que hace honor a su nombre, Podemos. Se puede hacer. Evidentemente, cambiando otras prioridades. Es evidente que no hay dinero para todo. Y eso lo sabe el PP, eso lo sabe el PSOE, lo sabe todo el mundo. No hay dinero para todo. Los programas electorales, si sumamos las propuestas de los programas electorales de cualquier partido, sale un par de veces el PIB. Bueno, ¿por qué? Porque la ciudadanía española no ha castigado suficientemente a quien miente en sus programas electorales. Es decir, es evidente, pues la próxima elección, palo. Como no tenemos esa cultura política, hay una especie de impunidad política. Y la suma de las propuestas de cualquier partido, incluso a nivel local, que hay programas municipales que dicen de dónde va a sacar dinero este hombre para hacer no sé cuántos polideportivos y no sé qué. Tenemos ese problema. Por lo tanto, yo creo que de Podemos lo importante no es que su programa tenga un componente utópico, que lo tiene, evidentemente, pero es que si nosotros cogemos como programa político algunos de los que más... El programa político más utópico de la historia es los cahiers de Comte de los diputados a los Estados Generales de la Revolución Francesa, que planteaban cosas como igualdad, libertad, fraternidad, voto, desaparición de los parlamentos por estados y creación de diputados. Eso sí que era utópico. Y mire, hoy día cualquiera se atreve a plantear lo contrario. Lo que es utopía un decenio es una realidad al siguiente y es algo irrenunciable al siguiente. Por lo tanto, benditas sean las utopías, que ya la triste realidad se encarga de desmontarlas, aquellas que sean. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que este país, una vez más, volvamos otra vez a buscarnos un espantajo sobre el que lanzar tal, y decir que Podemos, pues eso, unos frikis, como lo dijo el señor asesor del presidente del gobierno, yo en ese momento lo hubiera cesado. Hombre, un asesor que ha conseguido hacer una campaña política con el pésimo resultado y conseguir que a su candidato, nombrado tarde y mal, le tengan que decir cállate, eso demuestra que el señor Pedro Arriola, bueno, pues no ha estado fino esta vez, no ha estado fino. Y luego, en un arranque de cabreo, va a decir lo de friki, pues le ha regalado un protagonismo que no podía ni imaginar el señor Pablo Iglesias. Pero es que luego yo vi el otro día una parte del debate de la Sexta en donde... al supermercado de ir a comprar Ariel. Y tú dices, bueno, ¿y Ariel cuándo hace campaña? Realmente nunca ha hecho campaña buenas, han sido siempre malas. Yo las recuerdo de pequeño, eran malísimas. Pero, sin embargo, la gente tiene como ya en el ADN Ariel. Bueno, pues si nos empeñamos, vamos a acabar teniendo en el ADN Podemos, porque es que no hay nadie que no hable de él. Anoche, igual, le reservaron el mismo tiempo que al presidente de la comunidad extremeña. La prueba está... El mismo tiempo. Y el día antes había estado como contertulio, más feliz que una castañuela, sentado allí en medio de todo el mundo, que a quien se dirigía era a él. No se dirigían a los demás, se dirigían a él. La prueba está y una cosa, a nivel local, que cuando se hace el análisis sobre el nivel local de Marbella... Un apunte nada más, un apunte. No, un apunte. Ojo que en estas elecciones, ojo con la extrapolación, porque todo el mundo está haciendo extrapolaciones, y me parece un error, entre otras múltiples razones, no solamente porque la gente vota de una manera distinta a la europea, las municipales, las generales. Todo el mundo sabe eso, pero todo el mundo se olvida. Pero no olvidemos de que está ahí los sanpedreños, que eso cambia todas las estructuras de votos. Esos señores tienen un cupo de votos en las municipales y en las demás. Si me permitís, y ojo con la OSP en la siguiente. Claro. Ojo. Yo tengo los resultados de San Pedro, ¿no? Y por ejemplo, el PSOE en Nueva Andalucía 6,45, el PP 6,73. En San Pedro el PSOE 2.773 y el PP 2002, porque dice PSOE ha ganado por 101 votos
Claro, Soy ha ganado porque en San De San Pedro, Pedro. ha habido un resultado extraordinario. Pues siempre ganó en como San Pedro. siempre. Sí, los distritos 1 y 2. José Como Luis, siempre. José que Luis es, tiene mucha más experiencia San que Pedro y nosotros. Guadalmina, creo que es el 1 y 2. Y también- Son 450 votos más el PSOE que el PP. Y termino. Y Podemos, por ejemplo, en Nueva Andalucía 170 y en San Pedro 600. Claro, claro. Pero insisto, que cuidado con los votos porque el distrito 2, desde el punto de vista electoral, no distrito municipal, que es San Pedro Alcántara, tiene un tercio de los votantes aproximadamente y ahí funciona muy distinto. Ahí siempre hay que pensar que OSP o como se llame, en las municipales va a tener presencia y roba a todo el mundo por igual, ¿eh? Muerde a todos los partidos. El votante de San Pedro El es votante tanto de derecho como OSP izquierda. hay otro otro factor rollo. más. Si te fijas en los resultados de Marbella, UPyD ha sacado casi 2.700 votos. En las municipales anteriores creo que sacó 800 y 800 y pico, no llegó a 1.000. UPyD en San Pedro 614. Izquierda Unida Ahora, 870. UPyD le tiene que poner cara y nombre a su candidato si quiere repetir los 2.000 y pico votos, porque probablemente Y si no Ciudadanos- es alguien conocido Sí. no lo repetirá. No, en las municipales todos van a tener que poner cara y nombre. Claro, Todos, se porque vota más a la persona. en esta hemos votado otra cosa y en las municipales vamos a votar sigla y nombre. Y los Bueno. partidos tienen que poner nombre. Y por ahora la única persona que parece ser que tiene cara y nombre es el PP. Los demás ya veremos, porque el PSOE anunció primarias. Y Opción Pero ha San anunciado Pedreña ya la supongo que candidatura. también. Ah, sí, lo anunció hace unos meses que iba a repetir el Sí, Marbella. Sí. Y no, y Bernal también está ratificado, ¿no? A no ser que alguien de un No, golpe de porque se ha estado dicho que. dentro del PSOE. No, porque va a haber primaria. En el PSOE hay primaria en los municipios de más de 50.000 habitantes. ¿Sí? Bueno, ¿Y que cómo ha las van dicho- a hacer? ¿Como las anteriores? No, ha dicho que hay primaria. No ha dicho que las primarias las vaya a perder Pepe Bernal. No, dicho que habrá No, primaria. no, es que igual se hacen como las anteriores primarias que se hicieron, que anularon un montón de votos. afiliados, ¿no? Algo así pasó, se manipuló los afiliados o algo así, Pero como vamos, yo lo que he oído. lo no que sé. dice José Luis, bueno, y aparte que Opción San Pedreña, yo supongo que mantendrá el cabeza de lista. Si no el que está, será el que va detrás, que es Manuel Osorio, digo yo. Ah, sí, es una sí. elucubración. Y parece que va a mejorar el resultado Opción Sanpedreña, a pesar del Yo sigo pensando enorme que esfuerzo que está haciendo el PP. No nos olvidemos que en los 7 años que lleva el Partido Popular se ha potenciado muchísimo el polígono industrial de San Pedro. Se ha promovido que los concesionarios los concesionarios de coches que estaban aquí enfrente se pongan allí. Pues tú preguntas en San Pedro. Sí, en San No, Pedro no, están digo, cabreadísimos. por eso. Que todos hacen Marbella, pero bueno, como nos ven en San Pedro, Tú pues por pregunta en la San Pedro. ITV se ha instalado en San Pedro, no se ha instalado en Marbella. En los primeros 4 años, creo recordar que fue, o en los 5 primeros años, se hicieron 3 parques, 2 en San Pedro y 1 en Marbella, 3 parques de nueva construcción. El soterramiento, que es verdad que no es una obra del ayuntamiento, pero la parte de arriba, el bulevar, eso es una medalla que se va a poner el ayuntamiento cuando se inaugure. Tampoco están contentos con el proyecto de pues soterramiento, yo creo porque no se le ha preguntado a ellos. Pues yo creo que el Partido Popular ha cometido muchos errores a nivel municipal, sobre todo en agilidad en la gestión y en muchas cosas de esas. Pero yo creo que la infraestructura, que San Pedro, precisamente, en los últimos años ha mejorado bastante. Ahora Pero tiene- que se podía haber hecho mejor, seguro que sí. Mira, yo te- pero como se va a quedar la cubierta del soterramiento, que se podía haber hecho un proyecto mejor, a gustos colores, pero que va a mejorar, que San Pedro va a estar mucho mejor, No, más sin que, duda. más que el proyecto sea mejor o peor, yo creo que la queja de los sanpedreños es contar con ellos, que no se ha contado. Bueno, a ver, en eso el PP se las pinta solo. O sea, el PP es, en general, el Partido Popular es bueno ejecutando, más a nivel nacional que a nivel local, quizás, pero lo vende fatal. Y a la hora de escuchar a la gente, fatal. Y ahí tiene la prueba de que la plataforma de los rascacielos, si no es porque Pablo de Ojerloe se involucra y contacta con la familia real saudí, que dicen que en el momento que planten la grúa se van, y si se va la familia real saudí sabemos lo que pasa aquí en muchos negocios y muchos puestos de trabajo. Con el tema de los árboles, pues yo no sé si hay que quitarlos todos, la mitad, una parte. Bueno, yo tengo mi opinión, pero tampoco entiendo mucho del tema. Pero, no sé, creo que se ha dialogado poco. O sea,
yo he leído por algún lado que le han cancelado 3 o 4 veces a los señores de la plataforma en el ayuntamiento, le han cancelado 3 o 4 veces la reunión con el concejal. Pues dialoga poco. El tema de la estación de San Pedro, pues no sé, a lo mejor sí se han sentado a hablar con los padres del colegio Santa Teresa de León, ¿no? Algo así, ¿sí? O Teresa León. A lo mejor se han sentado a hablar con ellos, pero lo han vendido fatal. Si se han sentado, desde luego no lo han vendido. Pero además se han sentado y han acabado mal. Es decir, si se han sentado, han acabado mal. Y ojo, y son solo asociaciones de vecinos, porque ahí la OSP no ha entrado. Y eso te lo puedo decir yo, que lo sé. La OSP no ha entrado. La OSP lo único que ha hecho ha sido proponer otra ubicación. Justo en el extremo contrario, en el Ingenio, donde está el centro comercial del Ingenio, una parcela que hay al lado, creo bueno, que. Pero que nos vamos es que el PP es especialista. Nos vamos 1 hora y 10 minutos. No te puedes ir. Sin hablar del pabellón de Marbella, no te puedes ir. Un segundo, yo solo quiero. Venga, a mí solo me da miedo, de verdad, una cosa de Podemos. ¿Vale? Y es lo siguiente, ya no le hacemos más publicidad a Podemos. Que la gente lo busque en YouTube porque está. Estos señores que hablan de la democracia y de la participación y de todo eso, a finales del año 2010 le reventaron a Rosa Díez un acto en un sitio que es el Santuario de la Libertad, que es la universidad. En la Universidad de Madrid, en la Complutense, le reventaron una conferencia a la señora Rosa Díez y están las imágenes de Pablo Iglesias y del señor Errejón, que es su director de campaña. Bueno, pues vamos a ver qué pasó este domingo con la... Bueno, ustedes saben que hubo un temporal, duró poco, pero fue algo bueno, desorbitante. Y precisamente sobre esas horas se celebraba un torneo a nivel provincial de baloncesto, aquí en el baloncesto de base, pabellón cubierto, ¿no? De niños pequeños. Y entraba el agua a raudales. Y además se tuvo que suspender. Claro, no, sí que, hombre, se inundó el pabellón. No solo que entraba el agua, es que se inundó. Yo no sé en el estado que estará. El water basket no lo hemos inventado todavía. No, yo lo que no entiendo. Entonces, yo he recibido unas imágenes que se las ha pasado Vamos a ver. Las va a poner, sí. Marta. Sí, ahí está. Son muy cortas. Y se ve cómo entran por las luminarias un caudal de agua horroroso. Esto no puede ocurrir, no debe de ocurrir. Hombre, cayó mucha agua. El problema está en lo siguiente. Esto es información que pues, se puede conseguir. Es que hace muy poco han terminado de techar las pistas exteriores y le han dado un repaso a la cubierta del pabellón. Nunca mejor dicho. Y se han gastado 40 y tantos mil euros o algo así, que es una partida presupuestaria que se puede ver. Y resulta que han olvidado el techo. No lo sé, no sé en qué habrán utilizado los 40 y tantos mil euros. No está mal, se ve bien, ¿no? No, pero si el pabellón le dieron un repaso hace poco, sustituyeron el suelo, arreglaron la parte interior de la cubierta, pusieron divisiones nuevas entre las pistas interiores, etcétera, etcétera. Es un pabellón muy modestito, porque tenemos un pabellón en Marbella muy modesto, a ver si la piscina abre. Pues el suelo de madera, que es de parqué, pues va a ser una panza de reír cuando se seque, porque va a ser el suelo hay que tirarlo. Pero lo peor, para mí lo peor de esto, hombre, o tan malo como las imágenes que estamos viendo, es la imagen que se lleven esos equipos de la provincia de Málaga que estaban aquí jugando, que bueno, no es el único edificio municipal que tiene problemas de agua cada vez que llueve. En el Palacio de Congresos me consta que cada vez que llueve pues entra agua en alguna de las dependencias, y el pabellón de San Pedro, si mal no recuerdo, también entraba agua. No sé si eso se arregló. Está mejor ahora, me parece. Pero bueno, es una cosa que... Y quitar el agua no es tan difícil, porque en Marbella hay miles de edificios y yo no creo que le entre agua a los miles de edificios cada vez que, por mucha tromba que caiga. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias Paco Gómez, gracias Paco Gutiérrez y gracias a ti, Pepe, y a los espectadores por aguantarnos un rato. Gracias a todos ustedes. Las gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches.